Bienvenidos, queridos hermanos catequistas, a este encuentro número 17 de nuestro libro Lámpara para mis pasos, el estudio bíblico. En este encuentro tiene por título El Nuevo Testamento. Finalmente hemos llegado al Nuevo Testamento. Dice el libro: ¿cuál es el mensaje principal del Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento nos enseña sobre todo que Dios nos ama tanto que nunca nos abandona. Formó al pueblo de Israel y lo acompañó siempre a pesar de sus pecados. Pero no solo guió cada paso del pueblo, sino que les dio grandes promesas de salvación. El Nuevo Testamento contiene precisamente el cumplimiento de estas promesas. Y ahora, con este prólogo, pues vamos a dar inicio a este encuentro. Tenemos el Nuevo Testamento. Y la novedad del Nuevo Testamento y la alegría para nosotros es que se muestra finalmente a Jesús, nuestro Salvador. A lo largo de los encuentros precedentes, hemos estado continuamente desde el primer libro de la Génesis diciendo que el centro de toda la Escritura es precisamente Jesucristo. Y todos los libros que hemos venido viendo, ¿verdad?, a lo largo de estos meses, hemos venido diciendo que Jesucristo tiene su huella en cada libro. Jesús, nuestro Salvador. ¿Qué nos va a decir la primera parte del Aprendamos? La palabra de Dios se muestra con toda su fuerza y su poder, ya que nos dan a conocer la verdad definitiva y perfecta sobre nuestra salvación. El pueblo de Israel, cuando veíamos en los libros históricos, por ejemplo, cómo siempre terminaba el libro aparentemente con una tragedia, pero al mismo tiempo con una esperanza firme en una salvación, en la llegada del Rey Mesías Salvador. Es curioso que Jesús viene con otro tinte, no tanto como lo esperaban, sino que lo supera muchísimo. Esta palabra de Dios, dice, ahora se muestra con toda su fuerza y su poder. Y sin vacilar, ¿no?, sin esperar, nos da a conocer la verdad definitiva y perfecta sobre nuestra salvación. Si antes habían imágenes, por decir así, David, ¿no?, el rey, ¿no?, que era figura del Mesías, Saúl, el rey, los jueces, que eran figuras de este Salvador que continuamente sacaba al pueblo de las dificultades, Moisés, Abraham, que van llevando al pueblo. Ahora ya de una manera definitiva y perfecta se nos muestra esta salvación. En el centro del Nuevo Testamento está Jesús, Dios hecho hombre. Y esta es una novedad, ¿no? Esto es lo bonito de ser cristianos. Los judíos, para la época, pensaban que todavía consideraban que eran la ley, las normas, las obligaciones que tenían que cumplir las que nos salvaban, ¿no?, las que nos acercaban a Dios, las que nos ponían el alma ante la presencia de Dios, ¿no? San Pablo va a decir que no va a ser la ley, sino va a ser una persona. Por eso es importante que nosotros como catequistas, y también ayudándole a los chicos, a los niños, a los jóvenes, a entender que nuestra religión no es una religión de una norma, de unos mandamientos, de unas leyes, de un comportamiento, no. Es en definitiva y sobre todo conocer y amar a Jesús de Nazaret, a Jesús nuestro Salvador. Él es el centro. Sus palabras, su manera de ser, su manera de ver, su manera de pensar, su manera de relacionarse con Dios Padre, su manera de haber vivido aquí en el mundo y esas palabras que se recogen en el Evangelio y que también
en los demás libros de la Biblia. Entonces Jesús es el centro, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo en nuestra mente, en nuestra relación cotidiana con Dios. Jesús, el Hijo encarnado, está en el centro. Él es la imagen de Dios invisible, ¿no? ¿Cómo se relaciona el Nuevo Testamento con el Antiguo? Esto es muy importante, porque la Biblia, si bien habíamos dicho en los primeros encuentros que la Biblia es un conjunto de libros, ¿no? Es un conjunto de libros, todas ellas engloban una sola historia, la continuidad de una sola historia. Todo lo que se narra sobre Jesús y sobre la Iglesia puede ser leído como el capítulo final de la historia del pueblo de Israel, que comienza obviamente con Abraham, pero se remonta a los inicios con el Génesis hasta Adán y Eva, nuestros primeros padres. Como la creación, ¿no? La elección de Abraham para crear el pueblo de Israel y luego llegar este Mesías para dar cumplimiento y perfección a la manifestación de Dios, y luego este anuncio que se desborda para todo el mundo hasta el final de los tiempos. Entonces estamos hablando de una sola historia, y esta es la continuidad que existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Primera palabra, continuidad. Una sola historia. Jesús no viene a romper una historia pasada, ¿no? No viene como alguien distinto a lo que Dios había manifestado en el Antiguo Testamento, no. Viene como una continuidad y a dar plenitud. Ese es el sentido de esta conexión estrechísima entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La segunda palabra es cumplimiento. Si la primera palabra es continuidad, una historia que llega a su plenitud, esta plenitud, con el nacimiento de Jesús, es el cumplimiento de las promesas y de las profecías que se daban en todo el Antiguo Testamento. Desde el inicio, cuando leemos las profecías, cuando leemos que vendrá el Mesías, que será rey, pero que también vendrá humilde, ¿no? Sentado en un pollino. Cuando leemos que será este Mesías, aparece la figura del siervo de Yahvé. Cuando aparece Moisés, ¿no? Como el hombre más humilde sobre la faz de la tierra y que hablaba con Dios cara a cara, pues este Jesús es el cumplimiento de todo, de todo. Todo lo que pasa en el libro del Génesis, en el libro de los Números, Levíticos, en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio, toda esa historia, todo ese desierto lo recoge Jesús con su propia vida. Él es el nuevo Adán, Jesús es el nuevo Moisés. Jesús pues va a realizar la Pascua perfectamente, le va a dar su sentido pleno. Si antes era la figura del Cordero, ahora vamos a tener que Jesús mismo es el Cordero que da la vida para la salvación. Nuestra relación con Dios, que era con el templo, ahora es Cristo, nuestra relación con Dios. No un templo físico, cuanto el templo de su cuerpo y de su sangre, de su alma y divinidad. Nuestra relación con Dios ahora pasa a través de nuestra relación con Jesús. Él es la plenitud de la revelación del rostro de Dios, del cumplimiento de las promesas, de las profecías. Cuando se hablaba a Abraham que le iba a dar una descendencia numerosa, ¿no? Cuando le iba a dar una tierra, en el fondo Cristo viene a decirnos cuál es esa tierra, que no se encuentra aquí, ¿no? Es nuestra patria, el cielo, definitiva, ¿no? Y entonces, si la primera palabra es continuidad, la segunda es cumplimiento. Y la tercera es novedad. Esta novedad
es asombroso. ¿Por qué? Porque si bien estamos hablando de una sola historia, estamos hablando de que Jesús efectivamente es el cumplimiento, Él viene a ser el Mesías. El pueblo de Israel esperaba a un Mesías, pero esperaba a un Mesías, un hombre, ¿verdad? Completamente hombre, que sería rey, que tendría un poco las armas en su costado, en sus brazos, para defender y liberar al pueblo de la esclavitud, de cualquier esclavitud de los romanos y de cualquier pueblo o nación. Liberarlos, ¿no? Regalarles una paz, una serenidad, un poco política, ¿no? Un poco social. Jesús desborda todo esto porque es al mismo tiempo una novedad. ¿Y cuál es la novedad más grande que encontramos en Jesucristo? En que Jesús no es solo un hombre, sino que Dios nos sorprenda con un Mesías que al mismo tiempo es el Hijo de Dios por naturaleza. El pueblo de Israel no esperaba a Dios hecho carne, a pesar de que en las profecías dice, se te dará un hijo, ¿no? que le llamarán Dios potente, ¿no? Entonces, pero claro, eso era difícil de entenderlo. En cambio, efectivamente, Jesús viene a ser el Dios hecho hombre. Nosotros sabemos por los primeros libros de la catequesis y por revelación que Dios es uno y al mismo tiempo es trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién nos revela eso? El Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es la que se vino a encarnar. Si este Jesús, el Mesías, no se encarnaba, para nosotros difícilmente sencillamente no hubiésemos podido pensar que Dios es la comunión de tres, una familia de un amor que se intercambian en la eternidad, en ese dinamismo perfecto de la entrega y donación del amor del Padre al Hijo, del Hijo al Padre, y que este amor es el Espíritu Santo, y que todo fue hecho por obra de esta Trinidad. Entonces Jesús sí que nos sorprende, y eso debemos manifestarlo a los niños y a los jóvenes y a nuestra propia vida como tal, como una sorpresa, ¿no? Nuestro Señor, este Jesús de Nazaret, no es solo un hombre, y bendito sea Dios que es hombre también porque sufrió, vivió con nosotros, sino que también es el Dios hecho carne. Dios que se encarna y se hace pues de nuestra naturaleza también. Sufre, llora, se emociona, se entristece, se enfada, vive la tragedia de nuestra vida, vive todo, desde la infancia, las tragedias, las alegrías, la vida en familia, y al mismo tiempo las va santificando. Entonces, va mucho más allá de lo prometido. Dios se comprometió en salvar a su pueblo enviándoles un Mesías, pero este Mesías, la novedad es que es el Dios encarnado, que supera toda esperanza del hombre, y por eso fue un escándalo muy grande para los judíos de esa época, y se les hacía difícil entenderlo. Entonces, continuidad, cumplimiento y novedad. Seguimos con los libros del Nuevo Testamento. En total son 27 libros, 27 libros del Nuevo Testamento. Y aquí están ya clasificados los libros. En primer lugar, el Nuevo Testamento se abre con los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de los cuales 3 le llamamos sinópticos porque cuentan básicamente la historia de Jesús con un cierto estilo muy parecido, pero los 3 con un público y un destino distinto. Eso lo vamos a ver más adelante. Y Juan, ¿verdad?, que
lo cuenta de una manera muy distinta. Sin embargo, estos 4 evangelios cuentan la historia de Jesús. Todo lo que hizo y dijo desde su nacimiento. Y por eso, si queremos entrar en contacto con Jesús, con el Hijo de Dios, con entrar con la plenitud de la revelación, de la manifestación de Dios, entrar en contacto con la plenitud del rostro de Dios encarnado, hemos de leer el Santo Evangelio. Dice San Juan Crisóstomo que si ignoramos la Escritura, ignoramos a Cristo en definitiva. Luego están los Hechos de los Apóstoles que cuentan el inicio de la Iglesia y su expansión. Entonces, toda la historia de Jesús, todo lo que hizo, lo que dijo, es verdad que el libro de San Juan culmina diciendo que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo y dijo, pues no alcanzarían todas las bibliotecas para llenarlas, ¿no? Porque la verdad que se recogen muy pocas cosas, ¿no? Fueron 3 años de ministerio recogidas en el libro de Marcos, que si uno hace una leída corrida, se podría demorar quizá 2 horas leyendo todo el Evangelio de Marcos. No podemos pretender que esté todo, absolutamente todo lo que Jesús hizo y dijo. Sin embargo, ahí está la fuente de nuestro conocimiento de Jesús. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. Y en los Hechos cuentan ya luego de la pasión, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor hasta la expansión de la Iglesia, hasta el momento en que San Pablo llega a Roma. Y ahí, llegando a Roma, se corta la historia y uno diría, ¿por qué? Bueno, quizá porque ya llegando a Roma, al centro del Imperio Romano, el Evangelio iba a ser fácilmente distribuido, ¿no? Iba a ser fácilmente conocido, porque llegando a la capital del imperio, pues ya se podía ir a cualquier otra parte, ¿no? Luego vienen las cartas. Existen 21 cartas que algunos de los apóstoles y otros colaboradores suyos enviaron a las comunidades cristianas, que nos ayudan mucho a conocer sobre Jesús y la vida de la Iglesia. Y las podemos dividir en 2, que son las cartas paulinas y las cartas católicas, ¿sí? Entonces, entre las cartas paulinas, que son de San Pablo, dirigida a la comunidad o a una persona, encontramos Romanos, 1 de Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Esas son lo que llamamos cartas paulinas. Autoría de San Pablo, destinadas a una persona o a una comunidad. A una persona como Timoteo o Tito, a una comunidad como a los romanos, corintios, a los efesios, que son comunidades. Y de la otra parte tenemos las cartas católicas, que son llamadas así porque no están dirigidas solo a una persona o a una comunidad, sino están dirigidas a toda la Iglesia. Entre ellas está Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan, y Judas, ¿sí? Entonces, 21 cartas, de las cuales las primeras, las cartas paulinas, seguidas de las cartas católicas. Y por último, cerrando el Nuevo Testamento, tenemos el Apocalipsis. El Apocalipsis, que es llamadas así, es un libro que nos explica cómo comprender la historia a la luz de Cristo resucitado, mientras esperamos su venida definitiva. Del Apocalipsis se pueden decir muchísimas cosas. No se va a entrar en un estudio exhaustivo. Cuando uno lee, encuentra símbolos,
encuentra números, encuentra cosas que son difíciles de entender si no se hacen un estudio profundo. Lo que hay que saber es que el Apocalipsis no nos cuentan solo catástrofes, ¿no? Si el 80% del Apocalipsis son cosas así tremendas, ¿no? Que infunden un poco de temor, el 20%, el último, que va a ser la última palabra de Dios sobre la historia y sobre la vida, es la salvación y la venida de nuestro Señor. Esa es la esperanza que nosotros debemos esperar, que nosotros debemos aguardar, que la última palabra no la tiene el caos ni el desastre, sino la tiene Cristo resucitado, que viene en su segunda venida para juzgar a vivos y muertos, para resucitar, para juzgar, para ser Señor de la historia, de nuestra vida en el fondo. Que nos animemos con este encuentro a leer la palabra de Dios, a no dejarla para otros, ¿no? Que otros lean la palabra de Dios, sino nosotros, en primer lugar. Y cuando vamos leyendo la palabra de Dios, vamos comprendiendo, sobre todo en el Nuevo Testamento, cómo hay una presencia de Cristo también a través de su palabra. Así como hay una presencia fuerte en la Eucaristía, hay una presencia de nuestro Señor a través de la Sagrada Escritura. Que Dios les bendiga.